Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 4 de mayo del 2020. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 2 minutos. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, el presidente de la República, Carlos Alvarado, presentó su segundo informe de labores ante el Congreso. Con un discurso de 56 minutos de duración, el presidente hizo un repaso de cómo la situación fiscal y económica mostraba de señales de mejoría antes de la pandemia. Destacó la ayuda entregada por el gobierno mediante el bono Proteger para familias afectadas por la crisis económica y enfatizó sobre las proyecciones del daño que el virus provocará en la economía. A la hora de las propuestas de reactivación, Alvarado señaló la atracción de pensionados rentistas, el cultivo de cáñamo y el impulso a la construcción de obra pública como generadores de empleo y destacó la presentación del proyecto de ley para desarrollar el tren eléctrico. En su réplica al discurso del presidente Alvarado, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, resaltó que el mandatario no hubiera mencionado la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social y destacó la importancia de esta institución durante la emergencia del coronavirus. Este lunes tenemos una agenda noticiosa intensa, así que vamos ahora a ver las informaciones que preparamos para usted. Adelante. Avances en la ciencia y la salud ante el COVID-19 y la puesta en marcha de obra pública para reactivar la economía fueron parte del informe de labores del presidente Carlos Alvarado. El presidente Alvarado anunció en su informe de labores la presentación del proyecto del tren eléctrico a la Asamblea Legislativa. Los diputados cuestionaron al mandatario Alvarado por no anunciar las medidas económicas que solventarán la crisis por el COVID-19. Los cartagineses recuerdan hoy los 110 años del mayor terremoto en la historia de Costa Rica, ocurrido en 1910. La cifra de nuevos casos confirmados de coronavirus para este lunes 4 de mayo fue de 3 personas. El pico más bajo, compañero, el pico más bajo de la emergencia desde que comenzó. Nuestro compañero José David Pérez nos informa. ¿Qué tal? Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches también, amigos y amigas televidentes de 13 Costa Rica Televisión y a quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como @SINART-Noticias. Vamos a presentar los gráficos que analizan precisamente la situación COVID o cómo se mantiene la situación COVID en nuestro país y evoluciona este lunes 4 de mayo. Los casos confirmados, 742, nuevos casos son 3, se mantienen los 6 lamentables fallecimientos, 399 recuperados, 13 más que el día de ayer domingo, y los casos activos se mantienen en 377, son 10 menos. Esto es un dato muy importante de analizar porque son precisamente los aspectos más trascendentales. En la siguiente gráfica observamos el promedio de casos nuevos, el pico más alto sigue siendo el 9 de abril, cuando se presentaron 37 casos nuevos en un solo día. Luego está el 16 de abril con 16 nuevos casos, el 22 de abril con 12 nuevos casos y luego de esa fecha el promedio máximo fue de 8 y el mínimo de 2. Los datos que presentamos precisamente en esta pantalla. Este lunes rigen además nuevos lineamientos para este lunes en nuestro país, don Ernesto, de lo que respecta a las indicaciones que se tienen tanto para los gimnasios como para el tema de los sitios donde se conglomera un poco más la gente,
teatros, cines. Hay que ver el movimiento también de las personas porque son sitios que podrían no tener la afluencia de público que ellos esperan. Todavía hay mucha mesura por parte del pueblo. Creo que es un detalle bastante importante. No es menos trascendental dejarlo pasar por alto, porque yo creo que la gente ha comprendido lo que significa esta expansión del virus y dichosamente, lo hablábamos hace un par de semanas, la curva ha sido muy constante en el crecimiento y no hemos tenido un exceso de crecimiento en el tema de los casos y mucho menos de los activos. Muchísima cautela en gimnasios. La gente quiere volver y está volviendo a salir a la calle, a hacer sus actividades más normales, pero con mucha cautela, y eso es bueno. Cautela de parte de los usuarios, cautela de parte de las empresas administradoras de gimnasios, lo cual hace un muy buen escenario. Otro dato que se mantiene constante y es una excelente noticia: no hay nuevos decesos. La cifra de personas fallecidas por COVID-19 se mantiene estable en 6 lamentables muertes, y la cantidad de nuevos casos sube de una manera muy moderada. Así que son muy buenas noticias, José David. Sí, hay que recordar que además las autoridades están realizando visitas sorpresa tanto a los gimnasios como a los cines, como a los teatros y algunos otros sitios importantes donde se practica alguna actividad con un poco más de gente para verificar que efectivamente los protocolos que se han solicitado se estén cumpliendo al pie de la letra en la cantidad de gente, en funcionar al 25%, en que se programen solamente por citas y que haya todo un protocolo de desinfección en estos sitios. Así que esperamos pues obviamente que esto se mantenga y va a ser progresivo el retornar a la nueva normalidad que ya se ha anunciado no solo en Costa Rica sino en el mundo. Los datos epidemiológicos a cargo de José David Pérez, nuestro compañero José David. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. El presidente Carlos Alvarado reafirmó su apuesta por la obra pública para reactivar la economía del país. Esta semana, el equipo del gobierno anunciará nuevas medidas para enfrentar la crisis financiera. Pese a que este lunes se mencionaron pocas propuestas de reactivación económica para el país, el presidente Carlos Alvarado sigue apostando a obra pública para mejorar las finanzas. El mandatario anunció que en los próximos meses se iniciará una serie de grandes obras, entre ellas la carretera San José-San Ramón por $23 millones, la ampliación del tramo Barranca-Limonal y la angostura en Punta Arenas con una inversión de $182 millones, así como los 2 grandes pasos a desnivel en Taras y La Lima por $57.9 millones, para lo cual se requiere de la aprobación del préstamo del BID. Habló también sobre el paso a desnivel en la actual rotonda de la Bandera, así como los desniveles en los semáforos de Atillo, obras que iniciarán en el segundo semestre, e informó sobre la presentación del proyecto del tren eléctrico a la Asamblea Legislativa, el cual afirma que generará 1.200 empleos en la fase constructiva y 1.470 en la fase operativa. Para ello se requiere un contrato de préstamo con el BCIE hasta por $550 millones e implicará una inversión extranjera por $1.000 millones al ser obra por concesión. En su discurso, Alvarado advirtió que enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. Sí, lo digo con franqueza, la franqueza que merece este pueblo. Enfrentaremos tiempos muy difíciles en los meses por venir. El Banco Central ha dicho que en vez de crecer este año un 2,5% del PIB como se esperaba, ahora por causa de la pandemia nuestra economía caerá 3,6% del PIB. Y Hacienda ha indicado que eso incrementará un 2,4% nuestro déficit fiscal, lo cual equivale a un faltante adicional de más de 701.000 millones de colones. De modo que, así como hemos actuado para proteger la salud y la vida y para proteger a las personas afectadas por las medidas para atenuar la curva de contagio, tendremos ahora que actuar para proteger la estabilidad de la economía y potenciar su recuperación.
El presidente también insistió en dar solución a la informalidad y facilitar el aseguramiento independiente, agilizar el Estado, recortar trámites y concluir la mejora regulatoria, así como innovar atrayendo inversión. Además, anunció que el equipo económico del gobierno presentará el detalle de otras iniciativas esta semana, las cuales incluirían contribuciones solidarias. Impulsaremos que vengan al país jubilados de buenas credenciales a retirarse aquí para que traigan consigo inversión y divisas. Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo con todas las garantías y seguridad del caso. Usaremos todo el prestigio derivado del país en ciencias de la vida y turismo para despegar de nuevo en todas las regiones. Para reducir el impacto fiscal de la pandemia, propuso combinar la austeridad en el gasto público, seguir socando la faja con la generación de ingresos temporales, así como redireccionar ingresos que tenían otro destino, y pidió al Congreso aprobar 10 proyectos de ley, entre ellos los empréstitos multilaterales. Carlos Alvarado informó que su salario se reducirá desde este lunes en un 10%, acorde con la propuesta de contribución solidaria. Antes de la recesión económica por el COVID-19, a marzo del 2020, se logró el déficit fiscal primario más bajo de los últimos 10 años al ubicarse en solo 0.12% del Producto Interno Bruto. Esto gracias a la recaudación tributaria. En su discurso, el presidente Carlos Alvarado destacó la gran capacidad de Costa Rica para innovar a nivel científico en medio de la crisis mundial por la pandemia. Costa Rica es conocida mundialmente por su diversidad de fauna, increíbles volcanes y espectaculares playas, pero desde ahora también destaca por ser la nación del continente que mejor respuesta ha tenido ante la pandemia, además de los avances científicos que ha realizado en su lucha contra esta enfermedad. Ese espíritu de trabajo conjunto y solidaridad se refleja en el desarrollo de investigaciones tan importantes como los posibles tratamientos a partir de la sangre de pacientes recuperados, la elaboración nacional de equipos de protección o la distribución de alimentos o medicinas a domicilio. Costa Rica ha estado en los titulares de medios internacionales por ser ejemplo de contención del virus y porque ha buscado solucionar por sí misma algunas situaciones que nacen a raíz de la pandemia, por ejemplo, a nivel científico. El pasado 30 de abril, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, anunció que por primera vez se logró realizar la secuencia de un virus humano, en este caso, la secuencia del SARS-CoV-2. De esta forma, no se depende de laboratorios de otros países. Asimismo, desde que llegó el primer caso al país, la Caja, el Instituto Clodomiro Picado e INCIENSA trabajan en la elaboración de un suero que será utilizado como tratamiento contra el coronavirus. Se trata de un tratamiento utilizando el plasma de la sangre de personas que ya están recuperadas de la enfermedad. Por otra parte, distintas universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, e incluso la empresa privada ha estado trabajando en conjunto para la elaboración de suministros de protección para los trabajadores de la salud. El gobierno defiende la presentación del proyecto del tren eléctrico ante el Congreso. Esto, a pesar de los señalamientos de algunos diputados que indican que ese dinero debería ser redireccionado a la crisis económica que se vive por la pandemia. El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó en su discurso ante la Asamblea Legislativa este 4 de mayo que el tren eléctrico de pasajeros se mantiene como una prioridad de su administración. Esto a pesar de que existía una polémica en si este dinero del proyecto debería ser utilizado para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, como lo habían planteado algunas diputadas. Asimismo, ya la mayor concesión que tendrá el país y que transformará nuestra nación en movilidad, salud y competitividad ha llegado a este Congreso. Señoras y señores diputados, hoy he hecho llegar a este Congreso el contrato de empréstito para el tren eléctrico de pasajeros. Esta y las demás obras de infraestructura serán esenciales e insustituibles para la recuperación y el empleo que necesita nuestro país. La inversión del tren eléctrico sería de $1.550 millones, según los datos suministrados por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el INCOFER.
Además, la institución señala que ya se cuenta con un crédito por $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Nacional, préstamo que tendría un plazo de crédito de 25 años con un periodo de 5 años de gracia. Para algunos legisladores el proyecto es importante, pero consideran que es inoportuno presentarlo en este momento debido a la crisis económica que ha generado el COVID-19. Me parece que el tren eléctrico es un tema importante para el país. No sé si es el más urgente en este momento. Como prioridad de prioridades debe ser, por ejemplo, el rescatar a la caja, el fortalecer a la caja, el que el gobierno termine de hacer los pagos correspondientes para efectos de que la caja salga a flote. Nos hemos dado cuenta de la importancia para todas las y los costarricenses en una caja robusta y sólida que no distingue entre ricos ni pobres en cuanto a la atención. Hay muchos asuntos que resolver previo al tren eléctrico. Si ya nos dan una hoja de ruta en donde le vamos a dar solución a todos estos problemas, podríamos analizar la posibilidad del tren eléctrico, pero mientras lo demás no esté claro, no podemos seguir endeudando el país sin solucionar las necesidades básicas que necesitan solución urgente en beneficio de las y los costarricenses. Estamos para estar gastando plata en ese tipo de proyectos. Creo que esta Asamblea Legislativa lo tiene claro y lo que esperaríamos más bien es poder ver cómo los recursos que tiene son enviados a apoyar a sectores productivos como el turismo, por ejemplo, que es uno de los sectores que ha sido altamente golpeado, están en ingresos cero. Ante los cuestionamientos de los legisladores, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, aseguró que este proyecto traerá consigo una gran reactivación económica al país, ya que es la principal iniciativa que viene impulsando el Ejecutivo en infraestructura. El proyecto del tren eléctrico es uno de los principales, si no el principal proyecto de infraestructura pública que el gobierno de la República viene impulsando. Va a implicar una inversión en infraestructura de más de $1.500 millones. Va a implicar en el proceso de construcción mucho más de 1.200 empleos directos y en el proceso de operación del tren eléctrico casi 1.500 empleos directos, además de los incalculables empleos indirectos que el proyecto va a generar. El gobierno espera que el cartel de licitación internacional se publique durante el 2020. Posteriormente, para el próximo año, se busca dejar en firme la adjudicación e iniciar las obras de construcción en el 2022. La primera fase operativa estaría lista ya para el 2025. El tren eléctrico de pasajeros conectará a 15 cantones del gran área metropolitana de las 4 provincias más pobladas del país y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho de vía actual. También brindará servicio por al menos 18 horas al día. Este servicio de transporte público tendrá una capacidad de 600 personas por tren y espera transportar más de 200,000 pasajeros al día, con un total de 50 millones de personas al año. La disminución de homicidios y femicidios en el país fueron parte de los resultados en seguridad que el presidente de la República destacó este lunes en su informe de labores. Además, instó por la aprobación del proyecto de extinción de dominio, ley que permitiría quitar los bienes adquiridos por medio de actividades ilegales o de dudosa procedencia. El presidente de la República, Carlos Alvarado, destacó en su informe de labores en cuanto a temas de seguridad la disminución de homicidios y femicidios, los operativos Lapa en Cruzitas, los actuales operativos en las fronteras, los decomisos de drogas y el aumento salarial a los policías. En el año 2018 se presentaron 26 femicidios y en el 2019 fueron 14 casos de mujeres asesinadas por sus parejas. Esto se alcanzó ejecutando planes especializados en cantones con una alta incidencia de violencia doméstica, así como de campañas de conciencia a la ciudadanía. En cuanto a los homicidios, el mandatario destacó la tendencia a la disminución. El 2019 cerró con 564 homicidios comparado con los 586 hechos cometidos en el año 2018, mientras que hasta el 22 de abril pasado habían 8 homicidios menos que en el mismo periodo, pero del año 2019.
Con un esfuerzo focalizado se busca reducir las brechas territoriales y de género, y es positivo decir que el año pasado en lugares como Limón con menos 4,4% y Desamparados con menos 18,2%, los homicidios bajaron más que el promedio nacional. Durante el año pasado, la policía logró la incautación de 45 toneladas de drogas, superando la cantidad que las autoridades le quitaron a los narcotraficantes en el 2018. En el primer trimestre del 2020 se contabilizan 18 toneladas de droga incautadas. Tomando en cuenta los datos de la droga que la policía le quita a los grupos narcotraficantes, Alvarado instó por la aprobación del proyecto de extinción de dominio, que quita los bienes adquiridos por medio de actividades ilícitas como el narcotráfico. Estos datos nos recuerdan la importancia de aprobar la legislación sobre la extinción de dominio para atacar el financiamiento del crimen organizado y dar garantías a quienes trabajan con honestidad y formalidad. Para Alvarado, el aumento salarial a los policías fue solventar una deuda histórica en el país. A pesar de la estrechez fiscal que nos hizo cancelar el aumento salarial general, se avanzó en solventar una deuda histórica y mejoramos el salario a nuestras personas policías, lo cual se hizo efectivo este 27 de abril. Por último, el presidente le pidió a los diputados aprobar los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para construir nuevas delegaciones policiales en 35 comunidades de alta incidencia criminal, así como 8 centros cívicos por la paz. Esto en el programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia ejecutado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Y vamos a ver ahora la cotización del dólar estadounidense. Para todas aquellas personas que tienen operaciones en la moneda estadounidense, vamos a ver el precio de compra y venta para el día de hoy, 4 de mayo. Adelante. Banco Popular presenta el tipo de cambio. El precio es de 565 colones para la compra y el precio de referencia para la venta es de 571 colones con 92 centavos para la venta. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y a las 7 de la noche con 25 minutos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos. Los diputados cuestionaron al mandatario Alvarado por no anunciar las medidas económicas que solventarán la crisis por el COVID-19. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular, seguimos trabajando. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa.
Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y seguimos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias a las 7 de la noche con 27 minutos. Las y los diputados quedaron insatisfechos con el mensaje presidencial. Según los legisladores, el presidente Carlos Alvarado quedó debiendo una explicación de cómo hará su gobierno para reactivar la economía y cómo se enfrentará la crisis financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, los diputados no quedaron conformes con la presentación de este discurso del presidente de la República, Carlos Alvarado, el día de hoy acá en el Auditorio Nacional. Según las y los diputados, quedó debiendo en cómo va a hacer el gobierno para reactivar la economía de nuestro país después de la pandemia, y también quedó debiendo en su mensaje con respecto a qué va a pasar con la crisis financiera que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social. Veamos. Tras escuchar el mensaje presidencial, la mayoría de los diputados y diputadas coinciden en que el presidente de la República quedó debiendo al país muchas respuestas. Para los legisladores, el tema de la reactivación económica, el desempleo y la crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social son aspectos fundamentales que no se explicaron en el informe. Parece que es el discurso más genérico y más ambiguo que he escuchado yo de un presidente y un proceso de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa de muchísimos años, justo cuando hoy esperábamos algo totalmente distinto, porque el presidente había anunciado que hoy iba a presentar las propuestas concretas, el plan integral para abordar los efectos económicos y sociales de la emergencia, y lo que nos dijo es que en los próximos días su equipo económico hará anuncios. Bueno, para eso no se necesita un mensaje presidencial. Es muy lamentable escuchar de que no hay una ruta clara donde hay que reconocer nada más la labor que ha hecho la parte de salud para cuidar el bienestar de los costarricenses con respecto a la parte sanitaria del COVID, pero en medidas económicas no se habló claro. Hace 2 años, cuando iniciamos la Asamblea Legislativa, prácticamente le suplicó al gobierno que viniera un plan o un proyecto de reactivación económica, nunca se dio y ahora estamos viendo las consecuencias. No dijo cómo va a generar empleo, no dijo cómo le va a dar tranquilidad y confianza al sector productivo. El sector público depende del sector productivo. El sector productivo es el que paga los impuestos, el que financia el sector público. La solidaridad en este país requiere del sector productivo. Ese fue el énfasis del discurso hace un año, cómo el sector productivo iba a fortalecerse y hoy está más débil que nunca. Esa es la preocupación. Yo me voy con un hueco en la panza. Debiendo, diría yo, es un piropo. Yo creo que el señor presidente lo que vino a hacer hoy aquí es una burla a los costarricenses. El informe de labores del señor presidente, y para que lo entiendan los costarricenses, es un mandato constitucional. Él debe presentarse a esta Asamblea Legislativa e informar a la Asamblea qué ha hecho en estos 12 meses. Y su discurso prácticamente se basa en el último mes. Creo que el presidente de la República ha quedado debiéndole a Costa Rica de qué manera vamos a reactivar esta economía. Ha indicado que tenemos un déficit monetario de más de 701.000 millones y no nos dijo cómo vamos a solucionarlo. No nos dijo cómo vamos a reactivar esa economía. Creemos que él le queda debiendo al país en lo que el país estaba esperando de cómo íbamos a reactivar la economía. El nuevo ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, y la ministra de Comunicación, Nancy Marín, reiteraron que las medidas para reactivar la economía después de la crisis por la pandemia se anunciarán en los próximos días y que el Poder Ejecutivo ya atiende la situación financiera de la Caja junto con la directiva de la institución. El gobierno de la República está preparado para que no haya absolutamente ningún problema financiero en la Caja Costarricense de Seguro Social que pueda debilitar el esfuerzo por combatir la pandemia, pero resolver el problema de la deuda histórica de varias décadas del Estado costarricense con la Caja Costarricense de Seguro Social requiere una discusión muchísimo más amplia en la que tenga que participar, desde luego, la propia Caja Costarricense de Seguro Social. Tanto la Junta Directiva como el Ejecutivo están trabajando en una propuesta para justamente
dar una respuesta a la situación que enfrenta la Caja, entendiendo que la Caja no está en quiebra y que debemos trabajar, sí, para fortalecerla, y precisamente en esas medidas están trabajando de manera conjunta, tanto la Junta Directiva como representantes del Poder Ejecutivo. Durante su discurso, el presidente Carlos Alvarado dijo que desde este lunes dejará de percibir 10% de su salario como parte de la contribución solidaria por la crisis. Desde el pasado 1 de mayo asumió como ministro de la presidencia Marcelo Prieto, y hoy justamente él se presentó acá en la Asamblea Legislativa y le consultamos sobre cómo será este manejo de la relación entre Casa Presidencial y el Congreso. Estas fueron sus respuestas. La idea es facilitar y estimular el diálogo. No puedo decir que saldré victorioso de ese esfuerzo. Tal vez no tenga resultados, pero quiero creer y tengo la esperanza de que sí se van a obtener resultados y que va a ser posible tener una comunicación muchísimo más flexible y un diálogo mucho más respetuoso entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Marcelo Prieto se reunió también en esta tarde con el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank. Veamos. Este lunes, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, se reunió con el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank. El encuentro, que tardó poco más de una hora, se llevó a cabo en el Castillo Azul, en la Asamblea Legislativa. Según Cruikshank, el objetivo es poder tender puentes de comunicación efectiva. El diputado además manifestó que trataron algunos temas de forma muy general y que se estarán reuniendo en los próximos días para trazar una agenda más clara con temas de interés tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Necesitamos tener un puente fluido de comunicación, y entonces don Marcelo ha venido en la tarde de hoy a reunirse con este servidor para empezar a tender esos puentes de comunicación con la Presidencia de la República. Hemos tenido una conversación muy amena, hemos tratado algunos temas muy superficialmente, y estaremos reuniéndonos en los próximos días para trazar una ruta más clara en cuanto a agenda y otros aspectos de interés del Ejecutivo y para el Legislativo. Marcelo Prieto, por su parte, indicó salir satisfecho de la reunión y agradecido por la disposición que existe para el diálogo, e insistió en la necesidad de reunirse periódicamente. Salgo muy satisfecho, muy contento y muy agradecido con el señor presidente de la Asamblea Legislativa por su excelente disposición para ayudar al diálogo, ayudar al entendimiento, ayudar a la búsqueda de soluciones conjuntas que nos corresponde tomar tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo. Hemos coincidido plenamente en la necesidad de que haya una comunicación muy fluida, muy transparente, con muchísima confianza y muy constructiva entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Le he propuesto que sigamos reuniéndonos periódicamente para valorar y analizar el estado de esas relaciones y los proyectos más importantes, y me siento muy agradecido con don Eduardo por haber abierto esas posibilidades de diálogo permanente y de relación permanente entre los dos poderes. Solo vamos a poder resolver los problemas de Costa Rica con el apoyo de todos, y para eso es fundamental una adecuada relación entre estos dos poderes de la República. Tanto Eduardo Cruikshank como Marcelo Prieto iniciaron sus labores el pasado 1 de mayo. En su discurso el pasado viernes, Cruikshank manifestó que el directorio del Congreso se enfocará en la reactivación de la economía, la emergencia por el COVID-19 y buscar solución para la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social, mientras que el ministro de la Presidencia también manifestó interés en la reactivación de la economía y reducir la tasa de desempleo. Bien, esto es parte del ambiente que se vivió hoy acá, luego de la presentación del informe presidencial 2019-2020 acá en el Auditorio Nacional. Compañeros, en la información que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales desde la Asamblea Legislativa. Y ahora, para analizar precisamente el discurso y las reacciones al discurso del presidente,
Vamos a conversar con la politóloga Gina Cibaja. Buenas noches, Gina. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, Ernesto, y por supuesto buenas noches a todas las personas que sintonizan el CINAR, Medios de Costa Rica. Fantástico. Gina, ¿cuáles son tus impresiones del discurso presidencial en el Congreso? A grandes rasgos, ¿cómo lo evalúas? A ver, obviamente no puedo desprenderme de los que acabo de escuchar, de las entrevistas que le hicieron a varios diputados y diputadas que están un poco disconformes con el nivel de detalle que resultó este informe de labores o este ejercicio de rendición de cuentas que hacemos normalmente en Costa Rica, ¿no? Esto se acordó hace un par de años. Sin embargo, yo puedo decir que yo lo que vi más bien fue como meta-relatos, digámoslo así. En ese discurso de rendición de cuentas, vi dos meta-relatos que tal vez podríamos conversar con más detalle. Uno, hay un guiño a las personas creyentes de cualquier fe en la insistencia del presidente cuando plantea tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza en Dios o algo así dijo él, como para... Yo creo que esto es un guiño al nuevo grupo que asume el poder en el directorio legislativo, que es justamente don Eduardo Cruzan y Carlos Avendaño, que asumen puestos en el directorio político con el aval del gobierno, del partido oficialista, y de otros grupos en el Congreso que tienen poder para nombrar a estas personas. Entonces, yo vi un guiño por ahí que vemos luego en la entrevista que hacen con el ministro de la Presidencia, con el presidente del Congreso. Hay una reunión para hablar de los elementos sustantivos de lo que pareciera que toda la población estaba esperando, ¿no? ¿Cuál es el plan de reactivación económica? Eso por un lado. Y por el otro, el metalenguaje que yo observo, que también es básico en otros países de la región, es el mito de la unidad. Es decir, construir esta idea de que juntos podemos generar cambios, de que juntos podemos hacer cosas grandes y a la apelación básica al mito de la excepcionalidad del ser costarricense, que también es otro elemento que está ahí subyacente, diciéndonos que tenemos un sistema de salud extraordinario, que hemos logrado tener más personas contagiadas, más personas recuperadas del COVID-19 que personas en recuperación, digamos que ahora el balance es mayor, o sea, siempre haciendo alusión a esa forma de hacer las cosas del ser costarricense, pero más para la ciudadanía que para los actores políticos que estaban ahí presentes. Y ahí es donde yo creo que es válido algunas de las observaciones que han hecho los actores políticos, porque en este acto magno se esperaría que haya mayor concreción, sobre todo en el sector económico productivo, que dicho sea de paso, me parece que lo que planteó el diputado Muñoz es equivocado, diciendo que el sector público no existiría sin el sector productivo. Yo creo que hay formas de organización en la sociedad, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, y que no solamente el sector productivo empresarial es el que paga impuestos, ¿no? O es el que paga cotizaciones a la caja, ¿no? Todos, tanto funcionarios públicos como empresarios y sector de trabajadores independientes también pagan impuestos en principio y también cotizan a la caja en principio también. Entonces, dicho esto, así como dos grandes focos de atención más allá del contenido propio del discurso del señor presidente. El tema del detalle, de concretar las propuestas económicas es la principal crítica que se le hace en estas horas. Ahora, el presidente habló de distribuir las cargas de esta crisis, dijo, con equidad y equilibrio. Y dijo textualmente que los más pobres y vulnerables no carguen el peso de esta pandemia. ¿Es consistente esta afirmación con las acciones que se tomaron hasta ahora y los proyectos conocidos? Yo creo que sí, yo creo que es muy consecuente. Lo que pasa es que me dio la impresión que él habló de esto
de manera solapada para referirse al necesario o a la necesaria distribución del ingreso que tenemos que empezar a pensar ya de cómo vamos a hacer, porque obviamente esta crisis lo único que hizo es la crisis sanitaria, lo único que hizo fue ponernos en evidencia los grandes problemas de desigualdad socioeconómica que vivimos en este país, ¿verdad? Y que obviamente el estado actual de las cosas y el estado en el que vivimos ha sido sistemáticamente presionado para disminuir sus funciones y sus intervenciones. En esta crisis reconocemos más bien la fortaleza de esa resistencia que ha hecho el Estado, ¿verdad? Y todos los grupos que hemos apoyado de manera permanente, no privilegios, sino la atención general a la población costarricense, indistintamente de su estatus migratorio, indistintamente de sus ingresos socioeconómicos, indistintamente de un montón de cosas. Entonces, me parece que el aludir a esta faltante, que efectivamente hay un faltante de la parte más micro sobre las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante para la reactivación económica, que es un reclamo de las 3 diputadas que entrevistaron, bueno, y de otros diputados también, me parece que ese reclamo es casi como un chantaje, de decir, no nos parece que lo del tren sea prioritario y que quisiéramos ver lo de las medidas económicas de reactivación. Yo creo que esto viene, no creo que el gobierno no lo haya presentado ahí porque no quiso o esté ocultando algo. Yo creo que ha sido bastante transparente para esto y que ahora viene justamente la negociación de esto más menudo, el menudo más, ¿verdad? Cómo logramos tomar estas decisiones en equidad y asumiendo las responsabilidades que cada sector tiene y que puede asumir en este contexto de crisis, ¿no? Entonces, el hablar de el Estado de Derecho, el hablar de que estamos en una sociedad, una democracia liberal, donde se respeta la libertad de empresa, la libertad de expresión, los derechos fundamentales. Entonces, esto también manda una señal al sector empresarial diciendo, estamos reconociendo la diversidad del problema, ¿no? En la diversidad de la población que tenemos. Pero me parece que los diputados están pidiendo una respuesta inmediata para el sector productivo. Y me parece que el Estado o el gobierno ha estado tratando de minimizar el impacto de esta crisis sanitaria en los sectores más vulnerados de la sociedad. Y que entonces, bueno, esto perfectamente es entendible. Lo que pasa es que me parece que el presidente confundió los espacios. Esto era válido para hablarlo en una conferencia de prensa para la ciudadanía. Tal vez para los diputados, que son actores políticos más específicos, debió haber habido algún tipo de especificación sobre estas medidas, pero pronto dice que las van a presentar, entonces yo me quedaría tranquila con esto. Gina, estamos conversando con la politóloga Gina Cibaja. ¿Qué elementos analiza que faltaron completamente del discurso y que eran necesarios? Yo creo que debió haber hablado, por ejemplo, de todo lo que pasó antes de la crisis sanitaria. Por ejemplo, no se mencionó nada de lo de la UPAD, que fue una situación de crisis que no se solventó, que está en este momento en investigación, pero que se opacó mediáticamente hablando porque se vino la crisis sanitaria y había que unir y buscar unidad y demás. Me parece interesante que en el discurso se incluya la idea de unidad, que es un mito que se construye políticamente hablando, ¿verdad? A partir de diferentes elementos, pero reconociendo la diversidad. Esto suena un poco contradictorio si nos ponemos a hilvanar un poco. Cuando yo pido unidad es porque estoy buscando un consenso máximo en la toma de decisiones, que yo creo que el gobierno lo ha logrado manejar bien en términos de crisis sanitaria, no así en términos de crisis económica, que ya se venía gestando esto no es una cosa que se ha acentuado con la crisis sanitaria, ¿no? Me parece que la parte económica faltó un poco explicar cómo es que, por ejemplo, con el plan fiscal se logró aumentar la recaudación. Retengo un número que fue el 17% de aumento en la recaudación del año pasado con respecto a pero
en realidad es válida el reclamo de decir qué más vamos a hacer, porque en este momento el desempleo está totalmente trastocado, digamos, se ha aumentado, la pobreza también se ha acentuado con esta situación de crisis sanitaria. Entonces, debió haberlo incluido en esta rendición de cuentas. O sea, al menos dar un par de soluciones de cómo se va a enfrentar esto, ¿verdad? Sumado a todo lo demás que dijo, ¿no? O sea, yo creo que está bien hablar de toda la inversión en infraestructura, porque obviamente sabemos que esto tiene que hacerse a través de un crédito y que no es posible sacarlo de nuestras propias, ¿verdad?, recursos. También es lógico hablar de todo lo que se está haciendo para paliar la pandemia y felicitar prácticamente a la ciudadanía por la obediencia y el seguimiento a las normas que se han dictado sin necesidad de tener medidas represivas como está pasando en otros países de la región centroamericana. Muchísimas gracias al análisis y a los comentarios de la politóloga Gina Cibaja. Muchas gracias, Gina. Buenas noches. Buenas noches. 7 de la noche con 48 minutos. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más. Los cartagineses recuerdan hoy los 110 años del mayor terremoto en la historia de Costa Rica, ocurrido en 1910. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. El día que terminaste la huerta, el día que aprendiste un nuevo baile, cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Volvemos con la edición estelar de Costa Rica Noticias. El Ministerio de Salud levantó la orden de cuarentena total para la cárcel Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela. Hace 14 días, un funcionario penitenciario de ese centro dio positivo de COVID-19. Luego de confirmar que no se presentó otro contagio, los funcionarios pudieron cambiar su turno laboral este fin de semana. El 19 de abril se confirmó el primer caso de una persona contagiada con COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Se trató de un policía penitenciario que labora en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, misma que se ubica en el Complejo Occidental en San Rafael de Alajuela. Desde ese fin de semana, el Ministerio de Salud ordenó el aislamiento total de esa cárcel y no se permitió el cambio de turno de ese grupo de funcionarios para que se mantuvieran aislados. Tras realizar la prueba de detección del virus a otros 3 policías que conviven directamente con el oficial contagiado, los resultados fueron negativos. Luego de 14 días, este fin de semana se levantó la orden sanitaria de ese centro, una vez de que no haya sido detectado ningún otro caso. Ayer domingo las personas funcionarias que estuvieron confinadas en el centro durante 14 días regresaron a sus casas, regresaron a sus familias.
Queremos agradecerles profundamente el gran trabajo que realizaron durante estos 14 días y claramente durante todos los días las labores que realizan en el sistema penitenciario. También queremos agradecer mucho a la población penitenciaria que ha permanecido vigilante de los protocolos de prevención, que ha permanecido disciplinada también en realizar todas las acciones para prevenir el contagio del virus. Los policías en cuarentena pudieron realizar el cambio de turno este mismo domingo y regresar a sus casas. Antes de ingresar, los nuevos funcionarios fueron sometidos al protocolo de limpieza, la desinfección de los zapatos, les tomaron la temperatura y aplicaron los protocolos de lavado de manos. De parte de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, gracias compañeros por todo su apoyo. ¡Gracias! Además, informaron que el policía que dio positivo está estable y que se recupera satisfactoriamente en su vivienda. Y la empresa afectada por un voraz incendio en el Collal de la Juela mantendrá sus operaciones este lunes. Sus 405 colaboradores se presentaron a cumplir labores. Representantes de Empaque Santa Ana, empresa que se vio afectada por un incendio el pasado sábado en el Collal de Alajuela, afirman que, a pesar del suceso, las operaciones continúan con normalidad y se mantienen las funciones del personal. Según la información suministrada por el Cuerpo de Bomberos, este siniestro es el más grande en los últimos 10 años en el país. Pese a esto, no se sufrió pérdida de ningún activo estratégico y necesario para la operación. El incendio se presentó en los patios abiertos de materia prima para su división de producción de papel. Los 20.000 metros cuadrados que se afectaron representan apenas un 15% del área de la operación. En esta planta laboran 405 colaboradores, quienes este lunes se hicieron presentes y la gran mayoría están desarrollando sus labores con total normalidad. En estas instalaciones se fabrica papel a base de residuos valorizables para la fabricación de cajas de cartón. Estamos produciendo cajas de forma regular y esto ha sido así desde hoy sin ninguna eventualidad que tengamos que considerar. Estamos trabajando en forma normal, yo quiero mencionarlo como nuestra tranquilidad o un mensaje de tranquilidad para nuestros clientes. Los 400 colaboradores que tenemos con la compañía hoy se hicieron presentes de forma normal. La empresa reiteró que no hubo afectación humana de ninguna índole. Según datos del Cuerpo de Bomberos, en lo que llevamos de este año se han atendido 430 incendios estructurales en el país. Y este lunes se cumplen 110 años de uno de los terremotos más mortales que ha tenido nuestro país, el de Cartago. El cataclismo acabó con gran parte de la ciudad. Esta es la ciudad de Cartago en 1910, días antes del terremoto del 4 de mayo, una ciudad alegre y de ciudadanos amables y trabajadores. La antigua capital del país que sucumbió ante el movimiento de la falla Agua Caliente con 23 kilómetros de profundidad y de 6.4 grados en la escala Mercalli. Este lunes se cumplen 110 años de aquel letal terremoto, un movimiento que apenas duró 16 segundos, pero que fue suficiente para mover los cimientos de toda una provincia y dejar como fallecidas a 700 personas. Previo a ese movimiento telúrico, ya el 13 de abril, Cartago había tenido un aviso con un sismo de 5.9 grados en la escala Mercalli, la cual era utilizada en ese entonces, y registrado a las 12:37 de la madrugada, que incluso causó serios daños en la ciudad de San José. El del 4 de mayo no dejó mucho margen de maniobra. Aunque fue a las 7 de la noche, la vida era diferente. Era una hora de estar temprano en casa. Muchos de quienes murieron lo hicieron en su hogar. Estructuras como la iglesia de Guadalupe, Palacio Municipal, la iglesia de San Nicolás, el edificio de escuelas superiores, el Palacio de la Corte, la iglesia de Los Ángeles y las casas que se encontraban en las orillas del Parque Central de Cartago fueron completamente destruidas. El presidente de entonces, Ricardo Jiménez Oriamuno, decretó 9 días de duelo nacional, un día triste para el país, pero también motivo de superación, ya que meses después muchas de las personas que habían quedado sin vivienda la recuperaron gracias a las políticas del gobierno que reconstruyó muchas de las casas. Aunque hoy se sigue debatiendo, estudios del OPSI-CORI aseguran que el terremoto pudo haber sido no de 6.4 grados, sino de 8 en la escala Mercalli,
Si fuera así, sería el terremoto más fuerte de la historia de Costa Rica, dejando en segundo plano el de Limón de 1991 y Nicoya en 2012, que tuvieron una medición de 7.6 grados. Y a las 7 de la noche con 57 minutos nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con mucha más información. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular, seguimos trabajando. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. A partir del domingo 17 de mayo, todos los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hay que vivirlo en el Chignahuapan, y el Chignahuapan es la laguna. Entonces nuestra laguna pues finalmente es la que nos inspira para hacer todo este festival. La particular celebración mexicana del 2 de noviembre, sus tradiciones, rituales, según la persona y la región, la fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Bueno, y es que a quien no le gusta hacerse un masajito, pero qué mejor manera de aprenderlos a hacer nosotros en casa y que antes de empezar a hacer teletrabajo o atender a los chicos en la casa podamos hacerlo. Bueno, esto es lo que vamos a estar tratando el día de mañana, porque para todos esto es una necesidad en estos momentos que estamos viviendo. 8 de la mañana, aquí en Café Nacional. Sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. 7 de la noche con 59 minutos. Estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Le presentamos una de las especies marinas más amenazadas. Se trata de la tortuga carey, uno de los animales más raros que se pueden encontrar en Costa Rica. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Su nombre científico es Eretmochelys imbrincata. Puede medir hasta 91 centímetros y es una especie amenazada por el carey de su caparazón, sus huevos y su carne. Anida junto a otras tortugas marinas entre abril y noviembre, pero su pico de reproducción es entre junio y julio. En el Pacífico de nuestro país deposita sus huevos entre agosto y noviembre. En cada anidada pone entre 53 y 206 huevos y el tiempo de incubación varía entre los 52 y 74 días. Esta tortuga marina se distribuye en los mares Atlántico, Pacífico y Océano Índico y habita desde California, Japón, Mar Rojo, Islas Británicas y sur de Massachusetts hasta Perú, así como Australia, Madagascar, noroeste de África y sureste de Brasil. Es habitante de aguas costeras de poca profundidad, manglares, estuarios y lagunas con musgo con o sin vegetación. Aunque es omnívora, parece tener preferencia por los invertebrados como esponjas, corales, gastrópodos, crustáceos y peces. Entre los vegetales que consume están las algas, frutas, hojas y madera de mangle rojo.
el ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A las 8 de la noche con 2 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas. Nos esforzamos por ofrecerles la información que ustedes necesitan para estar actualizados. Al regreso de la pausa, voy a conversar con la periodista Ani Pérez para analizar la frágil coyuntura política que vive el país. Enseguida volvemos. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. Estos son los bosques de Costa Rica. Aquí, la provincia de Guanacaste esconde a un peculiar habitante de estas tierras. Este es un manigordo u ocelote. Su particular pelaje le permite esconderse entre el bosque. El miércoles 29 de abril a las 9:30 de la noche y el sábado 2 de mayo a las 7 de la mañana y 3:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Me tardé más de 10 años en poder poner en palabras como la situación que yo estaba viviendo en ese momento. Pues sí, había mucho amor y mucha admiración de las 2 partes, pero la brecha y la confianza, pues, y hasta los mismos objetivos de vida, pues ya se habían ido, se desvirtuaron, ¿no? Una falta de comunicación enorme. La mujer revelada. Historias de mujeres que aún hoy siguen luchando para vencer grandes adversidades. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Tierra del Fuego es una zona industrial. Los glaciares se van derritiendo y la indiferencia del ser humano está arruinando este tesoro natural. Su capital, Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, pone en riesgo una de las regiones más prístinas del planeta. Economía Creativa, un programa de la cadena alemana Deutsche Welle. Los domingos a la 1 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos a Promuévete CINAR Costa Rica Medios. Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, soy Ernesto Rivera, son las 8 de la noche con 7 minutos. Hoy el presidente Carlos Alvarado presentó su informe de labores ante el Congreso. En un momento de la política nacional completamente atípico, el Ejecutivo para evitar muerte ahora.
para reflexionar. Ani Pérez, buenas noches, Ani. De estar con ustedes en Costa Rica Noticias, sobre todo porque justo en esta pandemia la gente ha recurrido cada vez más a informarse por la vía de la televisión, de todo, gracias a Dios, de todos los medios disponibles, porque están buscando la voz certera, verificada de la prensa profesional, no solo en el país, en el resto del mundo. Es una excelente noticia para nosotros. Para ir entrando en calor, el coronavirus afectó la manera en que el planeta entero se comunica. Monopolizó la agenda mundial. ¿Cómo analizás ese monopolio temático que tenemos hoy? ¿Qué implicaciones tiene que hablemos casi exclusivamente de este tema? Bueno, es como han dicho todos los expertos y en esta emisión de noticias ustedes lo abordaron muy bien, y en el excelente programa anterior también sobre el coronavirus y la pandemia. La gente quiere saber de la gente, eso es un principio periodístico básico. Y cuando todo esto empezó en Wuhan, a pesar de que quedaba literalmente del otro lado del planeta, la gente se empezó a interesar. En un primer momento, la prensa de cada país se volvió en una necesaria bocina para la advertencia, ya viene, hay que prepararse, etc. Recuerdo que sería en febrero, cuando la prensa mundial empezó a cubrir este tema, que alguna parte de la audiencia decía que exagerados, esto es amarillismo, esto es sensacionalismo. Pero conforme empezaron a caer los casos, fundamentalmente en los países desarrollados en Europa, bueno, se dieron cuenta de que no era Pedrito y el Lobo. Realmente llegó y realmente el impacto fue planetario. ¿Por qué? Porque estamos, y como bien lo decía doña Gina hace unos minutos con ustedes, son sociedades interdependientes y estamos en una absoluta globalización en todo sentido. Entonces, esa primera etapa fue de impacto para todas las audiencias. Tuvieron que primero sorprenderse, después tuvieron un periodo de escepticismo, están exagerando, tal vez en nuestro país no va a ser así. Luego llegó la pandemia y puso su pie muy firme en cada una de las sociedades nacionales alrededor del mundo, y entonces la gente empezó a tener esta reacción de una avidez por información. El problema es que conforme venía a cuenta-gota la información científica y la información oficial de los organismos, de los países mismos, por el contrario, la desinformación corrió velozmente, mucho más que cualquier información verificada. Entonces, en ese momento la gente sentía confusión. Y luego empieza, como en Estados Unidos lo hemos visto y en todos los países, que la agenda empieza a ser monopolizada por la voz de autoridad. En casi todos los países se han hecho unos reportes diarios que han hecho aumentar el rating de las televisoras a niveles de hace 25 años, por suerte para nosotros en la prensa profesional. Y entonces era una agenda que era casi de monólogo. En el último mes, sobre todo, es una agenda donde cada presidente de cada país le dice, o cada encargado de la crisis de salud, reunía a la prensa virtualmente, primero, que eso generó problemas también en todo lugar, a dar sus datos, sin casi posibilidad de repregunta, o por lo menos el sistema virtual no permitía el contacto que solemos tener los periodistas en una conferencia de prensa para hacer la repregunta, para hacer el cuestionamiento a los datos que se están dando. Y luego ha ido decayendo, yo no diría el interés, pero sí hay una saturación de información, ese tipo de información oficial, y entonces sí, la prensa se puede dedicar a hacer la labor de verificación, que es la importante. Estamos en esa tercera etapa, y si bien ha causado, y lo podemos conversar adelante, ha profundizado la crisis de modelo de negocio, porque las empresas han caído en crisis, estamos a las puertas de una de las mayores recesiones,
del último siglo, y entonces las empresas reducen sus presupuestos publicitarios y eso afecta a la publicidad que alimenta la prensa profesional, con las consecuencias que se ha visto también en todos los países de reducción del tamaño de las redacciones, y entonces se debilita el músculo para hacer la investigación necesaria para agarrar entonces cada pieza de información oficial y empezarla a desmontar y verificar. Justamente, estamos hablando de que quedan muchos temas pendientes y bueno, el informe presidencial de esta tarde da pista para un montón de otros temas que la prensa profesional va a tener que abordar. Justamente, Ani Pérez, ¿cómo ves la cobertura informativa que estamos haciendo aquí en Costa Rica sobre la crisis? ¿Te parece apropiada? ¿Falta criticidad? ¿Cómo la analizas? Hay muchas opiniones sobre esto. Bueno, como decía, en una primera etapa, sí fuimos bocina o caja de resonancia de las voces oficiales, pero era necesario y lo fue en Francia, en España, en todos los países de Europa y lo está haciendo hasta hace poco también en Estados Unidos. Había que dar los micrófonos, las cámaras, todas las plataformas necesarias para que la institucionalidad pudiera comunicarse directamente con las audiencias que están ávidas de información verificada. Pero al pasar esa primera etapa es necesario, ahora sí, concentrarse en agenda propia. ¿Por qué? Porque las historias van a ir paralelas. Los periodistas van a seguir contándonos las historias de las personas que han sufrido, directamente o indirectamente, las historias de quien se salvó, las historias, todo tipo de historia. El interés humano es un principio periodístico básico y por eso decía, la gente quiere saber de la gente y eso es necesario cubrirlo. Pero está lo otro y es el impacto, la magnitud, ya sea por cercanía geográfica, por proximidad o por el impacto a nivel económico o a nivel psicosocial. Entonces, creo que empezando algunos medios que tenían todavía las redacciones más completas, pero poco a poco vemos a los colegas que están haciendo, a pesar de tener redacciones diezmadas por esta crisis económica del COVID, haciendo el mejor esfuerzo por incorporar en su agenda propia los temas de interés para el público. ¿Cómo lo va a afectar? Las compras que está haciendo la Caja del Seguro Social están haciéndose de acuerdo con todos los protocolos establecidos, qué dice la Contraloría, qué no dice, la calidad de los implementos que se están comprando. Hubo mucha presión sobre la liberación de los datos y yo espero que poco a poco empiecen a darlos mucho más. Y no solo la prensa para saber, es porque es necesario para la gente conocer. La información sobre los casos por distrito es fundamental para el trabajo de prevención que sabemos que está haciendo cada comité de la Comisión Nacional de Emergencia a nivel local. Es necesario que lo sepan las autoridades municipales, es necesario hacer ese otro mapeo más resumido, la gente que está recibiendo las ayudas. Y bueno, eso nos lleva ya al informe presidencial de esta tarde. Justamente, Ani, un par de capítulos aparte merece el impacto de la pandemia sobre las percepciones del gobierno. Días antes de la pandemia, el discurso de los medios era muy crítico hacia el gobierno y al presidente por todo el escándalo de la UPAD. Ahora parecen haber recibido un extrabono de confianza. ¿Es una reacción instintiva de temor de la gente ante un peligro o un reconocimiento real al buen trabajo en contención de virus? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero no veo como que sea un discurso de la prensa, veo un proceso de verificación que se hizo, que incluso está siendo investigado por las autoridades judiciales. Efectivamente la gente reaccionó, las audiencias reaccionaron a esos, bueno, todavía no ha sido definido qué delitos estarían involucrados en ese caso, pero la gente reaccionó a eso y a todo lo anterior. Y es parte de lo interesante del informe de esta tarde, en que el presidente ahí sí utiliza una narrativa y un discurso, escoge un escenario, que es el escenario de la pandemia, para poder ubicar ahí
todo lo que venía haciendo su gobierno y se detuvo por el COVID, o todo lo que en este momento va a hacer o ha hecho en este mes en el contexto del COVID. Entonces el COVID es el gran escenario que por un lado podría estar, según algunos otros actores políticos, sirviendo de excusa para promesas incumplidas o datos no entregados todavía, que es el caso de las transformaciones que a nivel de discurso político utiliza el gobierno sobre la transformación del Bicentenario, que tiene que ver con decisiones muy serias de transformación del modelo de desarrollo y que no están en el discurso, están, digamos, a nivel retórico. Entonces, el aumento de la popularidad a mí me parece que es muy natural. Costa Rica como país, como Estado, y el presidente lo reconoció en su informe, tiene que ver con el Estado costarricense, con el Estado, este Estado, y ya no diremos bicentenario, sino del último siglo para acá, que logró crear las bases para que la contención que ha hecho este gobierno sea tan efectiva y la gente lo ha reconocido. Eso está muy bien. Ahora falta la carpintería, digamos, la gente ya está pidiendo que muestre los andamios. Como lo había prometido, y esto en política y para nosotros en prensa es fundamental, cuando los políticos prometen, tal día les voy a decir y no lo dicen, entonces, bueno, pasa lo de hoy, que todo el mundo le recordó que desde el 23 de abril había prometido que este día iba a dar las principales decisiones económicas y pues ya anunció que no lo va a hacer él, lo va a hacer su equipo económico. Y luego lo otro es que centró buena parte del informe presidencial en hablar de decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa. Y otra gran parte en su solicitud de las decisiones que a él le parecería correctas que tome la Asamblea Legislativa. Y enumeró una decena de proyectos que su gobierno en este contexto de COVID considera fundamentales. ¿Qué es la labor de la prensa? Tomar cada una de las decisiones que vienen en este informe presidencial, pero también las propuestas que va a dar su equipo económico y empezar a desarmarlas para ver, para verle las costuras, digamos, a todo el tejido que va a lograr aumentar en principio, la contención, no solo la contención, sino, bueno, seguir navegando hasta el final del año y por los próximos 2 años en esta crisis y esta recesión mundial. Estamos conversando con la periodista y profesora de la UCR, Ani Pérez. La pandemia alteró también la dinámica del ciclo electoral. A estas alturas nadie puede darse como candidato y mucho menos como candidato favorito. ¿Qué consecuencias políticas tendrá el virus en las próximas elecciones nacionales? ¿Qué anticipas? Bueno, desde la acera en la que estamos siempre los periodistas observando el escenario de los actores políticos, es inevitable que cada uno intente sacarle punta a su lápiz para ir haciendo sus propios números. Efectivamente, aunque ya estamos y el ciclo electoral cada vez es más corto, es decir, no se descansa prácticamente, es muy difícil ver quién logre capitalizar. Lo que se diga en ese anuncio que va a hacer el sector económico podría ser un tema que logre hacer descollar algunas cabezas, digamos, o aspirantes sobre otros. Me parece central que está dicho de una manera muy positiva en el informe presidencial sobre la defensa de la caja del seguro. Ese es un tema que yo creo que va a ser fundamental y tiene que ver con el aumento de la popularidad. La gente, el costarricense promedio y bueno, en general, está fascinado, está reenamorado de su estructura de atención de salud pública. Cualquier cosa que atente contra la caja del Seguro Social a mí me parece que va a ser un tema, un filo de navaja muy delicado para los políticos que tomen bandos en ese sentido.
Por eso ya vimos que la Asamblea Legislativa, y lo anunció el presidente legislativo esta tarde, va a formar una comisión especial para atender el problema de la caja. Es un eje, es una columna vertebral en el Estado costarricense y en el corazón de los costarricenses. Cualquier cosa que dañe la caja, yo creo que va a generar una gran reacción de los costarricenses, más allá de las figuras de gobierno, las figuras de los aspirantes políticos. Así es, el tema de la caja, el tema del empleo, son dos temas fundamentales que la gente tiene muy preciso, y quienes quieran ganarse el corazoncito del electorado van a tener que afinar el lápiz muy bien con esos dos temas. Ani, sí, y en lugar de empleo yo metería impuestos. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? El presidente hace finales de marzo más o menos hizo un ejemplo en que se aportaría, y él dijo, por cada 1.100.000 dar 10.000 colones no es mucho. Bueno, el porcentaje no es mucho, ya hoy estaba hablando de 10%. Entonces ya la gente empieza a decir, y eso es parte de las dos formas de nadar del costarricense. Es muy solidario y muy de una concepción social cristiana y demócrata, hay que decirlo, ambas, que construyeron ese Estado en los 40, a partir de los 40, pero también es muy arisco al tema de los impuestos. ¿Qué están haciendo con mis impuestos? Tengo mi microemprendimiento y me van a cobrar más. ¿A qué se refieren con esos 10%? Y bueno, el tema de las pensiones, el tema de que no queda muy claro, bueno, para nada claro en el informe presidencial a qué se refiere exactamente el presidente con adelgazar, es decir, por el control del gasto, ser más eficiente. Usó palabras que más o menos la gente entiende, pero no sabe cómo se comen. Y lo que la gente está pidiendo son esos detalles sobre cómo se come, cómo nos vamos a comer esta crisis. Totalmente, la receta... Aparentemente no va a ser parejo, esa es la promesa. La receta, están pidiendo si van a servir pollo, bistec o pescado, concretamente. ¿De qué va la cena? O si vamos a hacer ayuno intermitente, como está ahora de moda. Exactamente. Bueno, ¿quiénes van a ayunar más horas y quiénes menos? Ani, se nos acaba el tiempo. De una manera muy breve, uno de los sectores más golpeados por la crisis son los medios de comunicación. Muchas empresas despidieron gente, otras acortaron salarios. ¿Cómo ves, muy brevemente, y disculpa que te pongan en este aprieto, el futuro inmediato de los medios en esta pandemia? Bueno, no hay modelo de negocio. He estado revisando mucho durante el último mes, y en todos los escenarios hay gran afectación. Depende de cuando se trata de empresas privadas, depende cuán solvente es para decir, ok, sostenemos sin dividendos, pero no despedimos a nadie. Tenemos la experiencia del grupo Hearst en Estados Unidos, que más bien dijo, vamos a dar bonificaciones a los periodistas por su trabajo. Entonces, depende. En el contexto privado hay una gran afectación, sin duda. Creo que va a quedar un doble esfuerzo para los medios públicos del planeta, que si tienen su presupuesto asegurado, hacer el doble de trabajo para que no se interrumpa el flujo de información verificada que es necesario, que no se detenga en ningún contexto de crisis. Y bueno, desear que cada empresa privada, que son las mayoría en todo el planeta, logren encontrar modelo de negocio o financiamiento por patrocinio que logre sostener el trabajo de la prensa, porque nunca como antes es más necesaria la prensa verificada e independiente que en la época en que estamos ahora. Muchísimas gracias, Ani Pérez. Me quedo con esa frase. Nunca como ahora fue tan importante el trabajo de la prensa profesional. Gracias, Ani, por el esfuerzo. Gracias por estar ahí. A ustedes. Y a ustedes, gracias también por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos, por apoyarnos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.